Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Y con esta melodía tenemos con nosotros a María Jesús Soto para conocer toda la actualidad de los mercados de esta semana. ¿Qué tal estás, María Jesús? Buenos días, Raquel. Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos qué tal ha ido la semana. Bueno, pues la verdad es que tenemos una semana muy, muy intensa y la verdad es que muy importante y favorable para los mercados financieros y para los inversores en general, no para los ahorradores que no estén en el mercado de capitales, ahora lo vamos a contar, pero ya saben que tienen las alternativas para que su dinero crezca por encima de la inflación. Y estamos hablando, y voy a empezar por aquí, vamos a hacer 3 temáticas hoy, ¿vale? Por un lado, el Banco Central Europeo, que ha bajado tipos de interés, algo que no pasaba desde hace un montón de años y sobre todo que era algo que estábamos esperando, así que bueno, una temática, el Banco Central Europeo. Por otro lado, tema elecciones, porque el fin de semana ha sido muy importante en Estados Unidos, en Estados Unidos estoy buena, en México y en India ha habido elecciones, las americanas las tenemos para final de año, las europeas se van a celebrar este domingo y entonces eso ha sido importante, las elecciones de México y de India. Voy a hablar de los temas de las elecciones y luego voy a hablar también de los datos macroeconómicos de esta semana que están siendo muy importantes como comienzos de mes que es y sobre todo la parte del empleo estadounidense, los datos macroeconómicos americanos que los vamos a enlazar con el Banco Central Europeo y cuándo, ahora se le pasa la pregunta, ¿no?, a Estados Unidos, ¿cuándo van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos? Y hay datos importantes de esta semana del empleo y el que vamos a conocer hoy a las 2:30 de la tarde, que va a ser ya decisivo y como colofón para terminar una semana de subidas importantes en las bolsas y en los mercados de renta fija. Así que estas 3 temáticas las vamos a tratar en los próximos minutos para contar y extractar lo importante de todo lo que ha pasado esta semana, que como digo es mucho. Bueno, vamos primero con, como decía, con el Banco Central Europeo. Bueno, pues el Banco Central ayer bajó los tipos de interés 1/4 de punto. Estaban en el 4,5. Recordemos que el año 22 fue esa subida vertical de estar en 0 hasta subir entre el 22 y el 23 hasta este 4,5, algo que no había sucedido en la historia de los tipos de interés, algo que fue realmente duro para los mercados de capitales, pero que nos abría un horizonte muy, muy espectacular en los mercados de renta fija, como venimos diciendo en todas nuestras conferencias e intervenciones desde el año pasado. Entonces se habían mantenido en el 4,5. Han bajado al 4,25 y esto tiene ganadores y perdedores, como siempre, ¿vale? Entonces, los ganadores son los inversores, claramente. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque los mercados de renta fija y porque además vamos a seguir bajando los tipos y los mercados de renta fija están dando rentabilidades que en algunos casos llegan hasta el 10% en interanual, algo impensable para muchos ahorradores que se conforman con un 2 o un 3% en letras del Tesoro, pero que aquellos que hayan seguido nuestras recomendaciones y las gestoras que traemos estarán muy contentos de ver que se cumplen las previsiones. Entonces, por tanto, y para los ahorradores va a seguir siendo muy positivo y de hecho ya puede ser, como nosotros decimos, el último tren para la renta fija. Si no entran ya en los mercados de renta fija y en la gestión activa de la renta fija, se van a perder, ya se han perdido todo lo que ha pasado en el último año, pero se van a perder las próximas bajadas y ya con eso pues perderán rentabilidades también entre el 5 y el 8% que se pueden obtener en el próximo año según a los mercados a los que accedan. Por tanto, como vemos, y con una inflación que en Europa, vamos a dejarlo en torno al 3, con objetivo de bajar, ¿vale? Porque tiene que llegar hasta el 2%, pero si tú tienes rentabilidades por encima del 5, del 6%, empiezas a cubrir por encima y esto nos va a hacer recuperar la rentabilidad que obtuvimos, la diferencia o el IPC que perdimos del año 2022, que no conseguimos remontarlo. Por tanto, aquellos inversores, como digo, que no hagan las cosas bien, la inflación les va a seguir comiendo el dinero, ya lo ha hecho en el pasado y lo va a seguir batiendo, porque ese es el monstruo al que tenemos que combatir, a la inflación. Y este es el punto en el que ayer Christine Lagarde se centró para decir que ve este año la media de la inflación en el 2,5% en Europa, o mejor dicho, la zona euro, el año que viene en el 2,2% y para el año siguiente, en el 26, ya la ven en el 1,9%, es decir, por debajo de los niveles que ellos esperan conseguir. Por tanto, esto nos viene a decir
que han bajado los tipos ahora, que no van a bajar en el mes de julio, va a esperar a ver si la Reserva Federal los baja en el mes de septiembre, porque nosotros no podemos bajar tipos en la zona euro por un tema de divisas, desacompasados con la Reserva Federal, porque nos daña. Si los americanos no bajan tipos y nosotros sí, y seguimos bajándolo, esto para nosotros es inflacionista y nos daña. Por eso Christine Lagarde no se va a precipitar a seguir bajando tipos hasta que, como digo, la Reserva Federal empiece y que además vaya viendo que la inflación sigue controlada. Por eso los inversores que estén fuera, los ahorradores que todavía no estén en vehículos de renta fija bien gestionados, tienen margen para seguir entrando. Pero como digo, si se pierden estos próximos meses o se pierden de aquí al año próximo, pues ya habrán perdido una rentabilidad muy preciosa y muy valiosa cuando es tan fácil ahora mismo de conseguir, como digo, con los mercados de renta fija. Así por tanto, atentos todos a los consejos de María Jesús Soto. Sobre todo si quieren que los patrimonios crezcan como hacemos siempre, ¿no? Luego, estos son los ganadores. Los perdedores van a ser, como digo, los ahorradores que no estén en este tipo de vehículos. Ganadores también son las personas que tienen créditos hipotecarios o cualquier tipo de crédito, porque ya en las revisiones, de hecho el Euribor ya ha bajado del 3,7 al 3,6 y va a seguir bajando, ¿vale? Es decir, por tanto, muy buenas noticias para las personas que tengan deudas, que van a pagar menos por los intereses. También salen perjudicados los bancos en general, por eso hemos visto que esta semana las cotizaciones han bajado, porque cuando los tipos de interés bajan, los bancos ganan menos, y ganan menos, sus cotizaciones caen. Por tanto, esto es algo que además les va a seguir pasando. Así que, qué duda cabe que hay sectores muchísimo mejores alrededor del mundo y que veamos pues cómo está la tecnología dando rentabilidades. Pues, por ejemplo, esta semana el Nasdaq americano, después de ya llevar subidas del 30 y 40% en los últimos meses, año, esta semana está ganando casi un 3% para seguir acumulando. Compañías como Nvidia, que es la que lidera la inteligencia artificial, ha superado ya los 3 billones con B de dólares. Es decir, que si estaba diciendo que hay que olvidarse de los depósitos y de las letras del Tesoro, pues también hay que olvidarse claramente de, ya había que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero aquellos que todavía sigan haciendo las cosas mal, pues hay que olvidarse un poco del sector financiero español y mirar con ojos mucho más abiertos si también en lo que es la renta variable quieren aprovechar lo que tenemos para los próximos años. Así que bueno, esto todo lo que gira alrededor del Banco Central Europeo. Sí. Ahora, vamos con las elecciones. Muy bien. Elecciones de México y elecciones de India. Las elecciones de México, para México, han sido una auténtica debacle. De hecho, ahí tienen al peso debilitándose, ahí tienen a la bolsa mexicana cayendo con fuerza y ahí tienen a los mercados internacionales mirándoles de reojo, porque la mayoría que ha conseguido la nueva presidenta, que es de la misma cuerda que el presidente anterior, busca, ya veremos si lo ejecuta, reformar la Constitución y, por tanto, con ello acabar con los contrapoderes en México, y eso significa convertir a ese país pues en un país populista de problemas económicos, jurídicos, ya los tienen con los temas de la delincuencia, pero para los inversores están ahora mismo muy, muy preocupados y muy pendientes de la deriva en la que puede entrar México. Por otro lado, India. En el caso de India tuvimos un día de preocupación. Se esperaba que el actual presidente, que la verdad es que nos está dando muchas alegrías en los mercados de capitales, porque India es de los mercados en los que estamos invirtiendo desde hace muchos años y está haciendo que en muchos casos las inversiones en India se estén duplicando de los últimos años. Estas elecciones eran muy importantes. Y la buena noticia es que Modi volvió a ganar, el presidente actual, que está reformando la economía india para ser la tercera mejor economía del mundo. Incluso puede llegar a ser la segunda por delante de China, pero desde luego siendo la tercera adelantaría a Alemania y a Japón, lo cual, como digo, es el camino en el que estaba inmerso, y como ha ganado con una mayoría inferior a la que se esperaba, pues tuvimos algún momento de tensión en los mercados. De hecho, su bolsa bajó un día un 5% por la preocupación de que no repitiese. Ha repetido, eso sí, va a necesitar ayuda, que ya tiene por otro lado, de algunos grupos menoristas, y lo que se espera en los mercados de capitales, por eso también se les va a analizar con mucho detenimiento, es que no se conviertan en populistas de tal manera que gasten dinero en algo que no sea productivo, cosa que ahora están haciendo muy bien porque están invirtiendo en infraestructuras, en todo lo que ayuda a la economía india, ¿no? a mejorar y a crecer. Por tanto, lo que se espera es que no se vayan a subvenciones, a gastos no productivos, a que aumenten el déficit y que vuelvan hacia atrás en parte de los progresos que han conseguido. Pero bueno, de momento cuenta con la confianza de los mercados. Y por tanto buenas noticias para India, a pesar de que después de sus elecciones, a pesar de que hemos tenido un pequeño sobresalto. Vamos a hablar ahora de datos macroeconómicos. Voy a empezar por el petróleo. Vale.
El petróleo, porque el fin de semana pasado se reunieron los países exportadores, productores y exportadores de petróleo y tomaron la decisión de que a partir del mes de octubre, noviembre, en la recta final de este año, van a tener libertad para producir más. Esto significa que puede haber países que decidan producir más y como China no está creciendo, es decir, la segunda economía del mundo no está creciendo con la fuerza que debería, lo que se espera o lo que se cree es que lo que puede suceder es que haya mucha oferta de petróleo y no haya demanda, es decir, porque no se pide petróleo si no se consume petróleo y no se consume petróleo si las economías no crecen con fuerza, y sobre todo China. Entonces esto ha hecho algo muy bueno para todos nosotros, muy malo para los que producen, por supuesto, para los países productores porque ganan menos, pero para los consumidores es una gran noticia porque el petróleo ha bajado de 80, incluso ha llegado a $77, por tanto, el Brent en Europa. Por tanto, muy buenas noticias por el área del petróleo. Luego, en datos macroeconómicos americanos hemos visto algo que es muy bueno para esperar esas bajadas de tipos de interés en septiembre por parte de la Reserva Federal. Y es, por un lado, que el mercado laboral, que sabemos que es el que generaba más tensiones inflacionistas, ya ofrece, el sector privado ofrece menos puestos de trabajo. Esta es una buena noticia para la inflación, porque esto significa que no hay presiones en las subidas salariales por encima de la inflación y controla la inflación. Así que están en los niveles más bajos de los últimos 3 años de ofertas de trabajo para las personas que quieran trabajar por parte del sector privado. Además, han aumentado los desempleos en la última semana, con lo cual también es una buena noticia. Y ahora vamos a conocer a las 2:30 el dato del empleo, que este va a ser decisivo para lo que estoy contando y lo que los mercados están esperando en esta buena semana de noticias favorables para la inflación y para los mercados. Y se espera que se mantenga en el 3,9% el desempleo americano, que por otro lado se podría considerar pleno empleo. Recordemos que nosotros estamos muy por encima del 10% del desempleo, para que veamos y pongamos en contexto cómo están las distintas economías. Pero para ellos esto resulta, pues como digo, importante a efectos de que la Reserva Federal pueda plantearse bajar tipos de interés en septiembre, y si eso fuese así y en Europa también se va controlando la inflación y bajan los americanos, podríamos ver que el Banco Central Europeo podría bajar otro 1/4 de punto después del verano, porque lo que se espera es que aproximadamente, como mínimo, baje desde el 4,5 que estábamos un 1% completo en los próximos meses, es decir, que de aquí a un año estemos por debajo un 1%, es decir, estaríamos en torno al 3,5 o incluso por debajo de eso según cómo vayan evolucionando los datos macroeconómicos. Luego, por otro lado, buenos datos en Alemania en cuanto al desempleo, han estado mejorando, con lo cual esa es una buena noticia para ellos, y en Estados Unidos también hemos visto que se les ha desacelerado la actividad de las empresas, por tanto la economía americana, como digo, está más débil, pero dentro de esa debilidad es una debilidad controlada. Como digo, esperamos que se lleve a una mejora de la inflación. Así que todo esto ha sido un cóctel esta semana realmente muy positivo para los activos de renta variable, las bolsas subiendo, sobre todo las americanas, todo lo relacionado con la tecnología, todo lo relacionado con la parte de energía, todas esas partes se han comportado francamente bien, y las partes de renta fija, de tal manera que en una sola semana los inversores han recuperado o han ganado aproximadamente en las carteras mixtas entre un 0,5 y un 1%. Esto es una barbaridad en una semana y nos lleva a estar por encima de los niveles que tenían en sus carteras de inversión a mediados del mes de mayo, que habíamos marcado de nuevo máximos, y estamos hablando de rentabilidades acumuladas según las carteras de inversión y las partes que tengan de renta fija o de renta variable. Acumulan en esta época, prácticamente en la mitad del año, entre un 3 y un 5% de rentabilidad en tan solo 6 meses. Por eso digo que están de enhorabuena todos los inversores que están siguiendo los pasos de lo que venimos recomendando desde hace más de un año, porque las rentabilidades se están cumpliendo, los mercados se están cumpliendo, y la verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo, con los resultados, y porque al fin de cuentas lo que busca siempre es que cuando las personas confían en lo que dices, pues que reciban su premio, ¿no? Es decir, y claro, y cuando es así, pues la verdad es que nos sentimos muy satisfechos de los resultados y del trabajo que se pueden constatar en estos momentos. Así que bueno, pues Raquel, todo esto es lo que traía para vosotros en la jornada de hoy. Estamos muy atentos, como digo, a las 2:30 ese dato de Estados Unidos que va a ser decisivo. Y bueno, pues del mes pasado
ya por cerraros Sí. ya el programa, deciros... bueno, mira, el selectivo español, vamos a dar un dato bueno Sí, para el español, que está en los 11.400 puntos. Ayer conquistó los 11.400, algo que no sucedía desde los últimos 9 años. Hacía 9 años que el selectivo español, cuando los demás índices están marcando máximos históricos, y bueno, no es el máximo histórico, Sí. está muy lejos de todo ello, porque estamos en ese sentido bastante mal, las cosas como son. Pero, bueno, pues es un hito que se ha marcado. El resto de índices vuelven otra vez a máximos históricos, pero el selectivo, bueno, pues ha marcado el hito de llegar a los 11.400 puntos. Y del mes pasado, todas las plazas europeas subieron. La que más, de nuevo, la tecnología americana es imparable. Ganó un 7% la tecnología americana en el mes de mayo. El selectivo subió algo más del 4%, fue de los que mejores subieron, y solo India y China se quedaron un poco rezagados en el mes de mayo. Así que todo eso es lo que puedo contaros, y lo que decíamos, buenas noticias del petróleo, cayendo ya también el mes pasado más de un 7%, y esta semana y cerró en torno a los $81 en mayo, y ahora está en torno a los $78-79. Por tanto, ha seguido cayendo, y esto es muy bueno para los bolsillos y para la inflación. Así que todo esto ya es lo que quería contaros hoy. No es para menos que para sentirse orgullosa, María Jesús Soto, con todas estas noticias tan abundantes y también tan positivas para cerrar la semana y comenzar con buen pie el fin de semana y afrontar la próxima semana también con pendientes de esos datos del empleo de hoy a las 2:30, que me imagino nos contarás la semana que viene, junto con los resultados de las elecciones europeas que se celebran este domingo. Así es, así que os traeré toda esa información la semana próxima y a ver lo que va sucediendo. Muchas gracias, María Jesús Soto. A vosotros, buena semana. Buena semana, y pendientes todos los oyentes siempre de estas recomendaciones tan interesantes que nos trae cada semana de la mano de Andbank. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.